Yo soy Cristian Martínez y a mí me correspondió el tema de comportamiento a la flexión de tubo de acero relleno de concreto con agregado reciclado, autotensado reforzado con fibras de acero. Este documento tiene como objetivo mejorar el comportamiento de rendimiento del concreto agregado reciclado, ampliando su aplicación a la ingeniería. Se prepara un concreto agregado reciclado verde con agregado reciclado, fibras de acero y cemento sulfuro aluminato, con relleno en el tubo de acero para fabricar concreto relleno con una columna de tubo de acero. La autotensión inducida por el cemento expansivo de sulfoaluminato contribuyen a la tapa elástica y benefician para la capacidad de la flexión y la rigidez. Se presentó un estudio compresivo de 41 mezclas de concreto y 54 de concreto relleno con unas columnas de tubo de acero sometidas a la flexión. Los parámetros considerados contenidos en el volumen de fibra de acero es la dosis de agregado reciclado, la relación agua-cemento, el tipo de cemento, el espesor de tubo de acero. Se concluyó basado en los resultados de la prueba que a través de un diseño de mezcla razonable, el tubo de acero relleno de concreto con agregado reciclado autotensado reforzado con fibra de acero se puede exhibir el comportamiento de flexible similar al concreto normal relleno con un tubo de acero. También se presenta una resistencia inferior a la contracción, la fluencia y las altas temperaturas en el concreto de agregado reciclado. Los defectos mecánicos del concreto de agregado reciclado se derivan en la microfisura originales en las zonas de transición interfacial en el agregado recuperado y en el mortero. Zonas de transición interfacial. El antiguo mortero endurecido da como resultado en las múltiples zonas de transición interfacial que se escriben ahí. Las zonas de transición interfacial son entre el residual agregado y el antiguo mortero, entre el residual agregado y el nuevo mortero, entre el antiguo y el nuevo mortero. El comportamiento mecánico del concreto agregado reciclado reforzado con fibras de acero está sujeto a la compresión, división de tracción, momento de flexión, momento de torsión. La resistencia y la ductibilidad del concreto se puede mejorar bajo el confinamiento externo. Un componente compuesto innovador se produce el tubo de acero relleno de concreto con agregado reciclado autotensado reforzado con fibras de acero. El estudio realizado para la solución de varios defectos del concreto agregado reciclado. Espécimen de prueba. En total, como ya se había mencionado anteriormente, hay 54 especímenes que son preparados y probados bajo una flexión. Las variables son el porcentaje de volumen de las fibras de acero, la tasa de reemplazo de agregado grueso, el reciclado, la relación agua-cemento, el tipo de cemento, el tubo de acero. Todos los especímenes son fabricados por tubos circulares soldados sin costura. Las propiedades mecánicas son evaluadas entre fortaleza de rendimiento y final módulo de elasticidad, la tasa de elongación después de la fractura, el coeficiente de Poisson. El concreto. Este tipo es un sulfoaluminato, el cual está utilizado para preparar concreto autotensado. Para obtener un excelente carácter de expansión se necesita un contenido de alto cemento sulfuroaluminato. Se diseña 6 mezclas de concreto de referencia, incluyendo 3 mezclas de concreto ordinario, 3 mezclas de concreto autotensado. Para la preparación del espécimen se tiene que tener en cuenta los tubos circulares son cortados a un tubo individual con una medida de largo de 1300 milímetros. Una película de polietileno se cubra después del riego para evadir que la humedad se pierda hasta que los 28 días de curamiento no pase. La medida de autoestrés en donde se produce la expansión del concreto y de la restricción del tubo de concreto. El autoestrés se calcula tomando la medida de las correspondientes deformaciones del tubo de acero. Las medidas son tomadas después de 6 horas de que se riegue el concreto. Los resultados de la prueba. El análisis de la prueba experimentales se analizan compresivamente de la flexión lateral derivada de tramo medio y de tramo 4 en la figura 6. En el eje X representa la posición en el punto de medición y en el eje Y se presenta contra la desviación posterior medida bajo varias cargas. Mientras que el peso sube, la desviación del tramo del medio sube drásticamente y otras posiciones se desvían subiendo uniformemente. Su configuración de la prueba. Cada espécimen es instalado debajo de una prueba de flexión de 4 puntos. La muestra está colocada horizontalmente y soportada por un cojinete de bisagra fijo, cojinete de bisagra rodante, que están conectados con 2 pilares de concreto de rigidez. Los resultados de prueba. La relación de momento versus la deflexión media de tramo. El momento flector frente a la curva de deflexión de todos los especímenes se pueden caracterizar como la curva típica de 3 fases de curva como se presentan en la figura 7, en la que una rama ascendente lineal seguida de 2 ramas ascendentes curvilíneas con pendiente decreciente. El agregado reciclado
causa la degradación de las propiedades del concreto, así como el comportamiento del espécimen. Capacidad de flexión. El momento de flexión en los eventos críticos se analizan para comparar el comportamiento de flexión de la muestra. En la tabla 3, la relación promedio de la capacidad de rendimiento sobre la capacidad de flexión es de 0.63 y el valor de la capacidad de flexión sobre el momento máxima sobre el peso es de 0.85, lo que revela que tiene un comportamiento dúctil. Cuando se incrementa la relación de agregados reciclados a un 100%, la relación promediada de la capacidad de rendimiento, la capacidad de flexión, el momento máximo sobre el peso se reduce a 26.77, 19.81, 2.46%. Capacidad de flexión. Se muestra en la comparación de la figura 15 que el autoestrés tiene una influencia constante durante la carga. La rigidez a la flexión. La rigidez a la flexión es un parámetro importante para determinar la capacidad de pandeo de un miembro y evaluar la deformación elástica y las fuerzas internas de una estructura. La influencia sobre el autoestrés se demuestra en la figura 16 y 17. Se puede concluir que el T es el factor más importante de la rigidez a la flexión. Como la fibra de acero tiene un módulo superior de elasticidad, esto mejora la rigidez de flexión del espécimen. Rigidez a la flexión. La ecuación de 9 a 27 se utiliza para predecir la rigidez a la flexión del espécimen. En este estudio y los resultados se ven en la tabla 7 y figura 22. Se puede ver que los códigos proveen una predicción insegura de la rigidez a la flexión, excepto por A y J. Se puede inferir que la rigidez de flexión de tubo de acero relleno de concreto con agregado reciclado, autotensado, reforzado con fibras de acero se puede calcular con el código A y J. El índice dúctil dice que la deformación de los especímenes es evaluar por el índice dúctil. El índice dúctil incrementa con el mejoramiento de T de los tubos de acero llenos de concreto reciclado agregado y concreto agregado reforzado con fibras de acero. Capacidad rotacional. En la sección compactada se puede tener un momento plástico y una rotación suficiente. La capacidad rotacional es considerada mayor que 3 delta. Para calcular la capacidad rotacional se considera las ecuaciones 30 a 32 y la figura 24. El análisis de distribución de deformaciones. Se investiga y analiza el estrés del mecanismo durante la carga. Se observa que el crecimiento del momento versus la deflexión media del tramo depende de la distancia del eje neutral. Lo más lejos que esté del eje neutral, lo más rápido que crece en el momento versus la deformación media del tramo. Mientras que la carga se desarrolle, el eje neutral constantemente se mueve hacia la región de compresión. Constantemente la región de compresión se reduce y la región de tracción se desarrolla. Como conclusión, se tiene que se investiga el módulo de falla, la capacidad de flexión, la rigidez de flexión, la capacidad de rotación y la relación entre el momento de flexión y deflexión en la mitad del tramo. De esto concluimos que con apropiada preparación de concreto de agregado reciclado autotensado reforzado con fibras de acero exhibe viabilidad y fortaleza. El tubo de acero relleno de concreto con agregado reciclado autotensado reforzado con fibras de acero revelan capacidad de flexión, la rigidez de flexión y la capacidad de rotación en una estructura bajo el estrés. Este comportamiento tiene beneficios económicos y ambientales. El incremento de la dosis de agregado reciclado va a llegar a la disminución de la capacidad de flexión, adicionando las fibras de acero, incrementando el grosor del tubo de acero e induciendo el autoestrés inicial puede mejorar la capacidad de flexión. Esto es por el desarrollo de las grietas. Es retrasado por el efecto de la unión de las fibras de acero y es confinado del tubo de acero. Se considera que el 1.2% de contenido de volumen de fibras de acero es recomendado para un mejoramiento óptimo.